Muy bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase de montaje. Hoy vamos a pensar algunos aspectos que tienen que ver con otro factor muy importante a la hora de pensar los planos y de seleccionar los fragmentos para que podamos reconocer justamente eh, qué tan relevantes o qué tan importantes se vuelven los fragmentos a la hora de seleccionarlos, de elegir entre los posibles bastantes posibles que hay generalmente entre las tomas. Vamos a integrar un poco lo que veíamos en la clase anterior en función de aplicar esta idea de punto de vista que contiene el plano y de factores visuales que están contenidos dentro de la composición del plano, ¿no? Hablábamos de que hay una figura protagonista del plano en un contexto que rodea, digamos, esa figura y por lo tanto eh, acompaña y completa el sentido del plano, de alguna manera termina como integrando, toda la composición termina integrando al espectador al espacio representado, al espacio de la escena. Para eso vamos a pensar también justamente qué es aquello que perseguimos a la hora de armar una escena, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa o nos parece como relevante incluir dentro de la escena para que el espectador la reconozca como tal, se vincule y de alguna forma participe de esa escena, ¿no? Entonces vamos a, por un lado, pensar y ver ejemplos de ubicación de cámaras en el espacio de la puesta en escena, comparando un diagrama en planta con una escena en sí, ya editada, reconociendo los lugares desde donde se observa la escena y cómo posteriormente esos lugares se utilizan en el armado, ¿no? Cuando me refiero a lugares, me refiero a las posiciones de cámara, desde donde se observa la escena en general, y lo que dura la extensión total de la escena, ¿no? Reconociendo justamente puntos de interés, ¿no? Cosas relevantes a prestarle atención y a registrar en sus cambios y en sus transformaciones, ¿no? Y después también vamos incluido este aspecto que es como nuestro primer acercamiento, digamos, a entender qué es un diagrama de planta, sin todavía demasiadas herramientas, pero me parece importante poder hacerlo ya desde el comienzo, para que se vayan familiarizando, porque vamos a recurrir varias veces a esto, también en el trabajo en comisión. Y una vez que hagamos esto, también vamos a pensar, ya en un segundo momento, cómo se piensan las duraciones de los planos, ¿no? ¿Qué sentido tiene el hecho de establecer una duración concreta? Porque habíamos hablado en la clase anterior que existe, que el plano es un fragmento espacio-temporal, digamos, ¿no? Que contiene una serie de factores visuales que condicionan la percepción del espectador y a la vez lo colocan al espectador no solamente en un punto de interés, en un punto de vista de la escena y de los elementos contenidos en la escena, sino que lo hacen en un momento determinado y durante un tiempo, ¿no? Esta variable temporal, entonces, es muy relevante y el tiempo que dura un plano, el tiempo contenido dentro del plano, es un tiempo expresivo, es un tiempo que transmite información o que transmite emoción, tal como veíamos en la comparativa que habíamos hecho en la clase anterior entre eh, la planificación de 1917, resuelta todo en un plano, en continuidad, en secuencia, y la planificación de Intriga Internacional de Alfred Hitchcock, que estaba realizada en muchos más planos, ¿no? Y, y obviamente había o proponía cada una de esas escenas una manera de ir asimilando los hechos con un ordenamiento y con una forma de participar por parte del espectador bastante distinta. ¿Mm? Eh, bueno, eso es como la propuesta
de lo que hoy vamos a trabajar de manera conceptual, y vamos a ir incorporando algunos otros conceptos que vamos a ir desarrollando más detalladamente en las próximas clases, pero que ya los vamos a tener todos presentes y visibles en la ejercitación que hagamos hoy. Obviamente cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que no vaya quedando del todo clara a medida que yo voy desarrollando, eh, interrumpen y participan directamente. Por ahí no estoy tan atento al chat cuando voy desarrollando los contenidos de la clase, los contenidos conceptuales, pero si me hablan enseguida respondo, ¿no? Bueno, así como veíamos que un plano tenía, o en su aspecto material, digamos, tenía como un límite, que era el encuadre, ¿no? Y que de alguna manera ese límite es un recorte del espacio de la escena. Es importante entonces también pensar en que los planos en el montaje nosotros los pensamos en función de pequeñas o grandes duraciones de tiempo que contienen algún tipo de información o que proponen algún tipo de relación del tipo narrativo o del tipo expresivo, justamente en lo que esa duración cuenta, o en lo que esa duración propone, ¿no? La duración de un plano puede estar asociada a muy diversas formas, ¿no? Por muy diversas razones. Uno decide la duración exacta de un plano, a veces quizá justamente por una interpretación, por el contenido del plano, por la interpretación, porque hay alguien diciendo algo, por ejemplo, y es relevante verlo, porque hay un movimiento que necesito verlo para comprender algo, porque es un plano en donde aparentemente no hay demasiado movimiento y no hay demasiada expresión, pero en esa duración del plano hay sentido, ¿no? Quizá un sentido de espera o de expectativa a que se resuelva algo que ya viene planteado, o para acompañar a un personaje en un desplazamiento, o por lo que fuere, ¿no? Lo importante es que tenga un sentido, lo importante es que nosotros le asignemos uno como tal y que el espectador lo reconozca y lo valore como tal, ¿no? Este aspecto, si se quiere, funcional del plano, ¿no? Entendiéndolo es como eso, como un fragmento que es funcional a la escena, es uno de los aspectos más importantes a considerar o a tener presentes a la hora del armado. Porque los planos son por lo que son en sí, o sea, son por lo que expresan en sí a partir de estos límites, a partir del encuadre y del recorte espacial y de la duración en el vínculo que uno establece con la duración, pero también son muy de relación con otros planos, ¿no? Justifican generalmente su presencia o justifican el hecho, su existencia en sí, por lo que permite justamente eh, interpretar a través de la relación con un plano siguiente o con un plano anterior. Esto tan interesante que ocurre en el arte cinematográfico y que tan inicialmente, cuando se empezó a poner el acento y a pensar justamente esta técnica que es el montaje, esta técnica organizadora y creadora de sentido que es el montaje, eh, muy rápidamente se empezaron a experimentar, ¿no? Formas de armado, formas de vínculo de plano, poniendo en relevancia, digamos, el hecho de que, bueno, cuando uno ve una imagen y luego ve otra imagen, en ese orden y en esa forma de integrarlas y de asimilarlas, ya hay algo contenido y en la memoria del recuerdo justamente de esas dos imágenes, pero hay otra cosa que se pone en juego que es justamente la imaginación del espectador, ¿no? Que empieza a buscar vínculo entre ambas. Digamos, quizá de manera general y medio filosófica, nunca uno más uno es dos, ¿no? No es matemáticas. Por lo general uno más uno es tres en sí.
Es uno en cuanto al contenido, otro en cuanto al otro contenido plano, y tres, y el tercer factor, digamos, de la ecuación está en la percepción del espectador, ¿no? En la cabeza del espectador. En esa idea que el espectador sintetiza o construye justamente de haber visto uno y luego otro plano. ¿Mm? Es una linda manera de formular, uno más uno, tres. Sí. Y esta manera contempla justamente el vínculo entre los fragmentos, ¿no? Por eso decía que se vuelve eh, el plano entonces como un elemento orgánico dentro de la escena y funcional a la escena en sí. Cuando pensamos y de alguna manera teorizamos sobre lo que es una escena, ¿no? De manera general, entendemos, y muy rápidamente, incluso en la prefiguración que se hace de la película, que es el guión, muy rápidamente entendemos que es una unidad de espacio-tiempo, con todo esto, con todo lo que implica contar un espacio en un momento determinado, eh, pero también hay algo que amplía este concepto, que en todo caso se queda con lo más material del asunto, y que es justamente el hecho de que además se trata de una pequeña unidad dramática, ¿no? A través de una historia, a través de un relato. Y ese relato está justamente en la duración de la escena. Y la duración de la escena depende pura y exclusivamente de la duración de los planos que hacen a la escena. La escena no ocurre sino en la manera en que el espectador la percibe a través de los planos. En lo que ve y lo que no ve y supone que existe, de acuerdo a lo que los planos le van brindando como información. Entonces uno puede tener una idea muy clara y muy precisa del espacio de la escena en donde se está desarrollando justamente la película en ese momento, o no, o puede ser muy impreciso lo que tiene como percepción del espacio y sabe muy poquitas cosas, ¿no? Y progresivamente quizá la escena se encargue de contarle cuáles son esos vínculos de relación entre puntos de interés, entre objetos o entre personas. Entonces, eh, pensándolo de esta manera y pensándolo en función del vínculo, de la relación que existe entre los planos, es que vamos a ver un pequeño, en realidad una subparte, una parte de una escena, pero que está muy situada en con una unidad de espacio-tiempo, de una película que nos va a contar algo que sucede justamente en esa sucesión de planos. Vamos a ver un total de 11 planos, ¿no? Y en esos planos ocurre algo entre personas que son protagonistas de la escena, no todas con el mismo nivel de protagonismo, ¿no? Sino más bien con distinto peso dramático, y me gustaría que traten de justamente entender qué es lo que sucede para después poner el foco con mi guía y con mi compañía, digamos, en el análisis, en cómo es que sucede, ¿no? Y para que entendamos y se nos revele muy claramente que eso que sucede o que percibo yo que sucede depende mucho de la forma en que está presentado el relato, ¿no? De la manera en que están encuadrados los planos, ¿no? Obviamente en la composición, y esto es algo que es exclusiva responsabilidad de quien esté planificando, justamente, quien esté generando los planos en el set de filmación, en el espacio de rodaje, de producción, pero también en la organización, ¿no? En la forma en que esos planos están siendo utilizados y están siendo ordenados y construyendo historia en duraciones específicas que le permiten al espectador ir hilando y construyendo esta sucesión de acciones y de hechos y de ideas que el espectador percibe a lo largo de la duración del plano. Es una escena bastante breve, creo que no llega a los 2 minutos, eh, y tampoco es tan grande, ¿no? Justamente tiene 11 planos, pero nos va a ser muy útil
para empezar a darnos cuenta cómo es que existe, digamos, esta planificación, ¿no? De qué manera se la piensa y de qué manera se la ejecuta. Entonces, yo les voy a compartir inicialmente un link al fragmento que vamos a ver hoy. Uno de los fragmentos, vamos a ver más de uno, pero este es el primero. Se los voy a compartir en el chat. Y después vamos a pasar a ver la escena eh, detalladamente en el análisis plano a plano. Bien, ahí les compartí en el chat un vínculo al Drive. La escena dura menos de 2 minutos, 1 minuto 40 más o menos. La idea es que la miren detalladamente y que puedan entender qué es lo que sucede desde el comienzo hasta el final, ¿no?, del fragmento. Qué es lo que está ahí puesto en escena, qué es lo que acontece y de qué manera ocurre. Inicialmente vamos a discutir de eso y después vamos a ir al detalle. Así que mírenla y en 2 minutitos empezamos a discutir esto. Perdón, profesor, pero no encuentro el vínculo en ningún chat. Perdón. Vengo de vuelta. A ver, no sé si soy la única. Tenés que ir al chat del encuentro, del Zoom, y ahí tenés un vínculo al Drive. A ver. Ok, lo estaba buscando en otro lado, perdón. Bueno, ahí está. Bien, ya terminamos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿quién se anima a hacer la sinopsis de la historia que vieron? ¿Qué ocurrió? Desde el momento que este capitán Willard, que es el personaje que hace Martin Sheen, Una confesión. entra ahí al espacio de esa pequeña oficina y tiene el encuentro con estas 3 personas que lo están esperando y que de hecho es un encuentro que ya viene un tanto demorado y que él está esperando tener también, ¿no? Es un fragmento de la película Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, del año 79, creo que es. ¿Quién se anima a contar? Tobías, dale. Yo, al principio de la escena dice que es una confesión,
tipo, primero ya entendemos que está confesando crímenes o acciones que tuvo a sus capitanes. Y nos muestran a través de los planos, a un plano general, dónde es el espacio que va a hablar, que es una camioneta, vamos a decir, un espacio cerrado, limitado, y a través de los planos nos muestran que se siente atrapado, como que no tiene chance de hablar de otra cosa más de lo que le pregunten y contestar. También se muestra nervioso, él se muestra nervioso durante toda la conversación. Entonces es una situación complicada. Bien. Muy bien. Bien apuntado. ¿Alguien que pueda enriquecer un poco esto que dijo Tobías? ¿Que haya visto alguna Eh, cosa más? hay un plano en el que se le muestra a una de las personas que están ahí que empieza a fumar. Yo para mí lo que interpreto es que en esa habitación hay tensión y bueno, cada vez que alguien fuma es por ansiedad o algo así. Y lo que interpreto es la tensión que hay en esa habitación. Sí, 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 se corta un poco, ¿no? La tensión en este momento inicial, ¿no? De la escena. Sí. Es verdad. Yo por ahí lo que resalto también es la disposición de los personajes, como que hay una cuarta persona como que está en el fondo, digamos, que no tendría el mismo protagonismo que los otros tres, me parece. Hay jerarquías, sí. Son Claro, claras, ¿no? De hecho, hay uno que habla y los otros dos que no. claro, Hasta el final, en donde ese coronel se levanta y se habla. incorpora, claro. Bien, bien apuntado. Se notan jerarquías en los protagonistas, ¿no? Incluso el que habla es un teniente, que es de jerarquía menor que el capitán, pero es el que lleva la voz de los otros dos que no hablan, digamos, de alguna forma, ¿no? Bien, bueno, están escribiendo un montón de cosas acá en el chat. Es un interrogatorio, ¿no? Claro, eso queda claro. Un interrogatorio tenso, como decía aquí el compañero, creo que era José. Un interrogatorio tenso que de alguna manera eh, También, sí, perdón. perdón, no termine si quieres. No, No, digo, sí, también puede haber, puede tener alguna relación el hecho de que hay como un pequeño, no sé si traveling sería la palabra, como inicia el interrogatorio y como que se va entrando dentro de este personaje que está como encerrado y los planos de él son muy cortitos y por ahí los otros están como pasando. más abiertos, Ujú. Eso es importante, como claro, una... ¿no? Es una buena observación de la composición, que era justamente lo que hablábamos la clase anterior, ¿no? Cómo es el tratamiento de las distancias distintas entre los protagonistas, ¿no? De la escena. Y muy bien también aportado ese tema, Victoria, que tiene que ver con el ingreso al espacio de la escena a través de ese movimiento de cámara, ¿no? Porque el personaje llega, le abren la puerta y llega al espacio de la escena, y nosotros espectadores, una vez que ingresamos, también progresivamente entramos de a poquito y vamos descubriendo el espacio de a poquito con ese ingreso. Es como un pequeño acompañamiento que realizamos justamente con ese traveling junto al personaje de Martin Sheen, que es el personaje protagonista, el personaje del Capitán Willard. Sí, también hay como un primer plano donde se ve esto del sudor en la frente, ¿no? Como que, como contaba el compañero, que esa situación de Claro. tensión, ese Y acercamiento para... esa proximidad nos cuenta, esa proximidad del capitán nos cuenta mucho de sus reacciones y del estado emocional con el que participa de ese interrogatorio, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pensar esto yendo a las formas, ¿no? Esa tensión, de alguna manera, en un momento se distiende, ¿no? O al menos hay un intento de distensión por parte de ese coronel, que al final, cuando ya pareciera que no hay mucho más que decir, porque el personaje capitán dice, se niega a seguir hablando el tema, ¿no? Se para y dice, bueno, espero que tenga hambre, vamos a comer.
cambia, digamos, cambia un poquito el humor y relaja de alguna forma toda esa situación de tensión, incluso desplazándose hacia otro lugar del espacio, ¿no? Que es el lugar de la mesa donde van a almorzar. Pero bueno, eso es otra. La escena en sí es una escena muy larga. Yo elegí este primer fragmento porque este primer fragmento es muy sencillo y muy fácil de asimilar y a la vez tiene una planificación interesante que ahora vamos a empezar a detallar y nos sirve con fines pedagógicos, ¿no? Para entender cómo la planificación y a la vez el montaje de esa planificación incide en lo que yo, espectador, comprendo de lo que allí sucede. Bueno, yo les voy a compartir mi escritorio y vamos a ir viendo de manera un poco más detallada la escena. Ustedes me dicen si lo ven bien. Ahí va. There is no way to tell his story without telling my own. And if his story is really a confession, then so is mine. Bueno, acá entramos a la escena, ¿no? Al espacio de la escena. Esta situación de espacio-tiempo que yo decía es la escena, pero que a la vez es una pequeña unidad dramática. Y acá un poco lo que decía Victoria, aquí arranca, digamos, la escena con este pequeño carro, luego del saludo, este pequeño traveling, porque lo que vemos hasta ahora del espacio de esa oficina, casa, ¿no? Vendría a ser una casa, porque eso es como un living, hay una barra detrás, ¿no? Es como un lugar que habla de cierta comodidad, ¿no? Entonces este tipo se está metiendo no en una barraca, sino como en un departamento. Y este traveling que va a contarnos progresivamente, no solamente la parte del espacio que vemos acá, sino la presencia de más lugar, más espacio y más personajes, ¿no? Good. Come on in. Thank you. Stand at ease. Ahí va. El personaje de Harrison Ford es el que hace las presentaciones, le ofrece fumar y a la vez le presenta al caballero ese, que no sabemos quién es, y al general Wael. No, sir. Este es como el final del plano. Un traveling, siempre un traveling generalmente vincula dos encuadres, como mínimo, ¿no? Un encuadre inicial y un encuadre final. Lo que no lo convierte en dos planos. Porque si bien tiene dos encuadres, tiene una sola duración. No está interrumpido por un corte, digamos. Entonces, para considerar el ingreso y el inicio de la escena, este plano es el plano inicial, es el plano 1 de la escena. Bien. ¿Cómo es este plano? En composición, en composición y a la vez qué factores visuales tiene. ¿No? Recuerden, cuando hablamos de factores visuales, yo voy a ser bastante hincha con este concepto, estamos hablando de distancia, ángulo, angulación y altura del emplazamiento, de la ubicación de la cámara para generar este encuadre, ¿no? Tanto el inicial como el final. El inicial ya lo vimos, ahora estamos detenidos en el encuadre final, que de alguna manera completa esta primera información que tenemos del espacio de la escena. Que definido en su distancia, en su composición, ¿qué tamaño de plano es? ¿En plano general? En general. Bien. Contiene corto, ¿no? No muy amplio, porque el espacio no es muy amplio, pero general en el sentido que contiene todos los elementos del espacio en el espacio, ¿no? Que agota, y a la vez podríamos decir, bueno, si es un general que lo tiene al capitán en plano medio, al teniente este en plano americano, a este en plano entero, un poquito más amplio, y este también, ¿no? Entonces tenemos como diversas,
por las diversas ubicaciones de los personajes, como diversos fragmentos de cuerpo, o partes ¿no? Pero podríamos decir que es un plano general, corto, en todo caso, acotado. Y a la vez, eso en cuanto a la distancia. En cuanto a la angulación, Normal, media, o sea, sería como normal. normal la altura. Ah, la La altura. angulación es frontal, lateral, oblicua, trasera. Frontal. Bueno, frontal a los personajes que reciben, ¿no? Pero trasera Trasera. en el ingreso del protagonista, ¿no? Este ángulo de observación refuerza esta idea de estar ingresando con el capitán, ¿no? Esto que decíamos inicialmente, el capitán está entrando al lugar y nosotros entramos con él, ¿no? Es un aspecto importante. O sea, el ángulo tiene que ver con quien está mirando, digamos, la escena, siempre. El ¿O ángulo no? tiene que ver con la figura protagonista de la escena. Eso quise decir, con El que quien ve guía somos la nosotros, escena. claro. Yo diría que es un ángulo trasero del protagonista, ¿no? Oblicuo, no totalmente trasero, porque no estoy en estrictamente su espalda, digamos, pero es oblicua, ¿no? Que me permite ver su campo visual. Es lo que ve, es su propio campo visual. Estoy compartiendo el campo visual con el protagonista. Mire, este es un dato que no es menor, ¿eh? Uno cuando inicia una escena, rápidamente puede situar al espectador en el espacio de la escena a través de la mirada, o al menos en el campo visual de quien es protagonista de la escena. Y este es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Yo llego al espacio de la escena y observo por primera vez el espacio de la escena a través del punto de vista del personaje protagonista. Y no necesariamente es una toma subjetiva, pero sí comparto el campo visual. Bien. Después, en función, la altura es como normal, ¿no? A la altura, normal es altura de la mirada. No está ni baja ni alta. Y en lo que es enfoque, ¿a qué se refiere? El enfoque es lo que está en foco. No sé a qué te referís vos con enfoque. Ah, es que escuché distancia, altura, ángulo y enfoque, por eso. No, distancia, Ah, ángulo y altura. Son dale, tres factores. dale. La composición aquí tiene una profundidad de campo bastante amplia, porque uno ve todo en foco, ¿no? No hay una parte en foco y otra no, que podría ser una forma de utilización de la composición, del encuadre, ¿no? También. Pero bueno, en este caso vemos todo. No hay algo que no estemos viendo. Obviamente no vemos lo que está fuera de los límites del cuadro, pero en este caso vemos todo. Después, la composición tiene como una ubicación de los personajes bastante particular. Ustedes ven mi puntero, ¿no? Cuando lo muevo. Ujú. Bien. El capitán, aquí ubicado en la zona izquierda del encuadre. El teniente en el medio. A su derecha, inmediatamente. Este del fondo, que no sabemos ni el nombre. Más a la derecha. Y un poquito más abajo, en esta diagonal que hay entre las cabezas de los protagonistas que esperan ahí en la casa. Y este coronel bien a la derecha. Bien abajo. Este está a la misma altura que este un poquito más abajo y este bien abajo. No es menor esta forma de ubicar, porque toda esta ubicación después va a comenzar a jugar en la memoria del espectador cuando se empiece a fragmentar la escena en planos más cerrados, aislando a los personajes, ¿no? Que es lo que va a ocurrir inmediatamente después. Entonces podríamos decir que esta composición es un plano bien amplio,
que me cuenta mucho del espacio donde se va a desarrollar la escena, de la ubicación de los personajes y de la relación que empieza a pesar mucho y que pesa en realidad en cualquier relación humana, que es la relación a través de la mirada de quienes están interactuando. Bien. Vamos al siguiente plano. Profe, perdón. Sí. O sea que si, cuando se quiere cuando se va a fragmentar después, digamos, sería más conveniente hacer primero un plano general para que el espectador tenga una idea, digamos, depende cómo vamos a fragmentar, ¿no? Pero para que tenga una idea, digamos, como dijo usted recién de las miradas, si el, no sé si dijo que era un capitán el que estaba abajo. Un coronel. Un coronel. Si está abajo, entonces si vemos que la mirada del protagonista va hacia abajo, digamos, en un plano segmentado, claro, asociamos que está mirando a ese personaje. al coronel. Si mira para arriba, está mirando al teniente, y si mira un poquito más hacia afuera, hacia atrás, está mirando al de blanco. O sea, digamos que si no hay un plano general previo, nos limita un poco a hacer ese tipo de juego de segmentación. Y es una información que no tenés. Ok. Pero podría ser al revés, podría iniciar una escena al revés y después componerla. O sea, podría empezar por ver detalles y después ver la escena general también. Sí, en realidad se puede hacer siempre lo que vos consideres apropiado. De hecho, uno monta de esa manera, ¿no? El tema es si conviene o no. Okay. Que estar o no ubicado, o estar viendo un plano en donde no sabes esa mirada hacia dónde fuga, o hacia claro, digo, mira. depende de lo que quiera contar, no, Claro, no es que es una regla que debería ubicar al espectador reglas, primero y después... No, yo no estoy hablando ni de fórmulas ni de reglas, sino de efectos de sentido que uno construye a partir de lo que ve y de lo que utiliza cuando viene otro plano y obviamente otro fragmento. Esto que yo decía inicialmente, de que 1 más 1 no es nunca 2, ¿no? Sino que es 3 en función de que el espectador empieza a percibir empieza a sacar conclusiones entre lo que ve y empieza a vincular los fragmentos a partir de lo que ve, justamente, ¿no? Obviamente no puede vincular nada que no haya visto. Si tiene lo que sí es claro que este plano le da mucha información al espectador de la ubicación relativa de los personajes, y colocado así al comienzo de la escena, es una información que luego el espectador va a utilizar. Porque la tiene, porque ya la vio. Obviamente que si no se la damos, no la va a poder utilizar. Claro, perfecto. Pero no quiero decir que haya una cosa mejor o peor de por sí. Uno juzga si es mejor o peor en función de qué es lo que quiere contar. Hay soluciones mejores o peores para un problema narrativo o dramático a construir. No hay mejores no hay recetas previas, preexistentes a lo que uno va a armar. Tiene que considerar qué es lo que va a armar. Ahí sí, uno puede empezar a juzgar. Bueno, vamos al siguiente plano. Es este plano, ¿no? Del personaje del Capitán Wheeler, que niega conocer, ¿no? Personalmente, dice, o sea, debe haber escuchado de la existencia de este fulano, pero no lo conoce personalmente, ¿no? En las presentaciones que le hace este teniente. Fíjense, vamos a lo completo, el planito, número 2, que es el primer plano del personaje del capitán. You've worked a lot on your own, haven't you, Captain? Yes, sir, I have. Your report's been... Bien. Ahí terminó. Movemos un poquito para atrás y vamos a ver el encuadre inicial. No, sir, not personal. Que es este, ¿no? Bien, este plano es el segundo elegido en el montaje, es otra posición de cámara muy distinta a la anterior, en el espacio de la escena, ¿no? Con factores visuales bastante distintos a los que veíamos en el plano anterior, que permiten componer este primer plano, ¿no? Casi diría yo yendo al primerísimo, porque ya hay recorte de la cabeza.
del personaje del capitán, ¿no? Es una composición en donde el rostro es la figura protagonista. Fíjense que el entorno acá es, el fondo es neutro casi, una cortina verde con un poquito de luz, ¿no? No participa mucho, no tiene un peso dramático el entorno. La composición está puesta pura y exclusivamente en el rostro del capitán Willard. Bien, ¿qué más? ¿Qué transmite este plano aparte? Porque hay algo ahí que sucede en el desarrollo del plano. Hay una cuestión que, pese a que le está hablando otra persona, o siquiera hay varias personas también en lo que es esa habitación, la atención de él está dirigida directamente a la persona que está sentada, por lo que es el tema también de la altura, y cómo, pese a que le está hablando otra persona, que al final de este plano lo llega a mirar, que justamente mira hacia afuera del encuadre, de todos modos se encuentra mirando al coronel justamente que está sentado en el sillón, por eso también un poco el tema de la inclinación de la cámara. Sí, hay dos puntos de fuga de la mirada del personaje este, ¿no? Uno aquí abajo, inicialmente uno aquí abajo, No, sir. Not personally. y luego uno You worked a lot on your arriba, own, haven't you, Captain? Yes, sir, I have. ¿no? Y aquí directamente no pareciera estar mirando a nadie. Report specifies. Era esto que yo les decía en relación a las miradas, que empiezan a pesar y a ser importantes en la construcción de la escena, justamente porque indican la proyección de la intención del protagonista, ¿no? ¿Dónde está su interés o dónde está su atención, justamente? Como bien decís, el personaje del coronel no dice ninguna palabra, pero tiene un peso muy fuerte en la escena. El que habla es el otro, el personaje, Harrison Ford, se la pasa hablando todo el tiempo, y el otro lo mira para contestarle, pero no siempre lo mira, ¿no? A veces no mira a nadie, otras veces mira al coronel. Esa sería como la actitud del personaje mientras se empieza a someter al interrogatorio, ¿no? Y en este plano está como terminando de Not personally. responder las You presentaciones. worked a lot on your own, haven't you, Captain? Yes, sir, I have. Your report specifies Y el otro le empieza a decir cosas que él ya saben de él, digamos, ¿no? Y está como testeándolas o chequeándolas, a ver si las reconoce o no las reconoce. No, sir. Not personally. Bien. Eso en cuanto a la duración del plano, ¿no? En función del espacio que veíamos, que veíamos en el plano anterior, este plano, con esa mirada hacia abajo, era esto que decías recién, ¿no? Claramente uno identifica que aquí está mirando al coronel, está sentado, está mirando abajo, levemente a la izquierda, levemente a la derecha del cuadro, fugando la mirada ahí. Y cuando levanta la vista, uno entiende You worked a lot on your own, haven't you, Captain? que lo está mirando a Harrison Ford, que está parado delante de él, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ahora viene el plano número 3, que empieza a cambiar un poquito las reglas de juego de lo que se venía dando hasta aquí, ¿no? Yes, sir, I have. Your Veámoslo. report specifies Este intelligence plano. counterintelligence with ComSec I-Corps. No es un plano muy largo, es un plano del coronel. ¿Qué hace el coronel? Your report specifies intelligence counterintelligence with ComSec I-Corps. Está chequeando, digamos, está mirando al entrevistado, como chequeando si miente o no, pareciera. Está como mirando con atención, pero no siempre lo está mirando. Comienza el plano, perdón, mirando a Harrison Ford y justo cambia la mirada hacia él, ¿no? Ujú. Es como que se lo estuviera analizando. Exacto. Analizando sus reacciones, ¿no?
frente a lo que dice, porque el otro empieza a hacer como preguntas ya específicas, como de misiones medio secretas, ¿no? De contraespionaje, y qué sé yo, de inteligencia. Pero por primera vez en la escena, estamos viendo a alguien que no habla mientras hay alguien hablando. En los dos planos anteriores, el fulano que hablaba estaba en plano, estaba en cuadro, ¿no? Sea el teniente que encarna Harrison Ford o este capitán que encarna Martin Sheen. Eso habla ya de cierta intención para con el diálogo en sí, con las palabras que se están diciendo, en función de quién las está diciendo, y la presencia de los personajes participando del diálogo de otra forma, que no es estrictamente vinculada a través de la palabra. ¿No? Cuando uno dialoga también debe considerar el peso dramático de las miradas mientras se habla, ¿no? En ese sentido, este plano es bien elocuente en función de esto, ¿no? ¿Y cómo está mirando este personaje? Pensemos en los factores visuales del plano. ¿Quién puede describirlos? Como con Bueno, duda. ¿Este está dudando, decís? Sí, como, no sé, como que lo miras como a ver qué va a contestar. Ujú. Sí, con intriga, con duda, no sé. Desconfianza, podríamos decir, más que duda. Desconfianza, claro. En realidad la duda parte de uno, ¿no? y su postura física es clara, es muy diferente, más allá de que estén sentados y parados, digo, hay algo en su postura física que es claramente opuesta al personaje de Martin Sheen, se lo nota como más Está relajado. relajado, sí, como más, se nota claramente que tiene una posición superior dentro de la escena, digamos, Y que es el está otro el que habla por desparramadito, él. claro, está desparramado en el sillón. Pero insisto, pensemos en los factores visuales, primero que nada, que es la forma en que está registrado, para luego pensar cómo eso incide en lo que yo entiendo del plano. Hablando un Es un plano poco eso medio. del plano respecto a la altura, lo que a mí me llamaba la atención es de que generalmente si vos tomás un plano desde abajo para que el personaje justamente tenga cierta grandilocuencia, le estás dando como, entre comillas, más relevancia o más peso, como que la persona a la cual está hablando o está dirigiendo la mirada lo tiene, entre comillas, como algo más superior. Y sin embargo, que no es una regla, ¿no? Pero esa condición, en este caso, termina siendo completamente lo opuesto. Quien está tomado desde abajo no es la persona con más autoridad, sino la persona justamente la cual está siendo interrogada, y este plano que es al revés, tiene una toma desde un poco más altura de la mirada, es sin embargo el que tiene más peso jerárquico en lo que es la escena. Sí. Sí, bueno, igual creo que tiene que ver también con el rango militar, o sea, el que se permite estar sentado es un superior, claramente. Claro. Digo, el hecho de que... Si te tienen parado, de hecho, te tienen en una situación de sí, incomodidad, digamos, no te permiten sí. relajarte. ¿No? Y te están preguntando así, al capitán lo están interrogando de parado directamente. Insisto, Y bueno, los factores es visuales de este plano plano, ¿cuáles medio, serían? frontal. La distancia es una Sería un distancia más plano corta, medio. ¿no? Una distancia más corta. La última vez que lo vimos a este coronel lo veíamos en el plano general, ¿no? Ahora lo vemos en un plano medio, un poquito más corto que un medio, ¿no? Un pecho, digamos. ¿Qué altura tiene? Acá Frontal. el compañero había dicho la altura es elevada, ¿no? Está un poquito más alto que su línea de mirada. Claro.
es una altura que respondería a la altura del capitán, digamos. Ujú. Exacto. Está a la altura está a la altura del capitán, la ubicación de la cámara, por lo tanto, estamos mirando como si estuviese mirando el capitán, ¿no? En cuanto a altura. ¿Y la angulación? Frontal. Frontal. De hecho, la mirada de este coronel es una mirada a cámara. Casi como si se tratase de un plano subjetivo del capitán que están interrogando, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? Porque esta forma de registro de este personaje responde a la ubicación en el espacio de la escena del capitán. ¿Mm? Y fíjense cómo se relaciona con lo que veíamos anteriormente, ¿no? Acá, anteriormente veíamos a este mirando abajo. Esta claramente no es una toma subjetiva del coronel. Porque no responde ni por altura, ni por encuadre al punto de vista del coronel. Ni de ningún otro personaje. You worked a lot on your own, haven't you, Captain? Yes, sir, I have. Your report Pero specifies está así. intelligence Entonces aquí hay justamente una intención ya de construir vínculo y ubicación en el espacio de la escena, situados en el lugar del Capitán Willard, en el lugar del personaje de Martin Sheen. ¿Mm? Y además, con esta mirada, generalmente las miradas a cámara son miradas muy interpelativas, digamos, ¿no? Muy de estar integrando rápidamente a quienes mira o a quien escucha. Es la típica mirada del presentador que mira a cámara y le habla a alguien que está del otro lado de la cámara. ¿Mm? Y con ese silencio y con esa sola forma de mirarlo, ya lo está investigando, ¿no? Y le está pesando, empieza a pesarle al personaje de Martin Sheen. Después hay algo muy interesante que tiene que ver con, fíjese, en este plano termina mirando al que habla, a Harrison Ford, Yes, sir, I have. Your report specifies y este comienza mirando al que habla, Harrison Ford, eso como que los vincula a ambos, y termina con esta mirada a cámara. Este es el plano 3. Veamos el plano 4. intelligence with ComSec I-Corps. I'm not presently disposed to discuss those operations, sir. Es un plano breve de el capitán. ComSec I-Corps. I'm not presently disposed to discuss those operations, sir. ¿Qué ocurre en ese plano? Se enciende el cigarrillo. No, en el cigarrillo es del plano 5, estoy hablando de este plano. ComSec I-Corps. Este. I'm not presently disposed to discuss those operations, sir. Ah, perdón, conté. Estamos Sí, contesta y baja la mirada. de acuerdo que el plano 4 es este, I'm el del not capitán. presently disposed to discuss those operations, sir. Este ya es el 5. ¿Qué El pasa en el plano plano? 4 está más cerrado que el anterior, que el plano 2, me parece a mí. Va mucho más cerrado. Es un plano primer plano, pero es más cerrado que el plano 2, que era un primer plano.
¿Sí? Más acercamiento. ¿Te parece? Mirá. Este es el 2. Este es el 4. Ah, no. Es la misma posición de cámara. Sí. El plano 4 es mirar el espacio, mirar el personaje, mirar al capitán, básicamente, desde el mismo lugar que lo veíamos en el plano 2. Y eso es algo bastante novedoso en la escena, porque es la primera vez que volvemos a un punto de vista ya conocido. ¿No? ¿Lo perciben eso? Sí, ¿no? El plano 4 es un plano que es continuidad en posición, en encuadre, en factores visuales del plano 2. Es la misma posición de cámara. ¿Y qué ocurre en el plano? Bueno, ya la mirada se dirige más al personaje de Harrison Ford. ¿Y qué dice? Le niega haber formado parte de esa, o sea, como que no puede discutir las operaciones que nombró. Claro, no está negando todavía, pero no va a responder, digo. Nos está avisando que no puede hablar de eso. ¿No? De alguna forma es el primer momento en donde el personaje pone como un límite, un coto, hace como una especie de situación de conflicto, digamos, con respecto al interés de los otros de saber. Es una pequeña inflexión en la escena. Que de alguna manera da lugar nos aclara cuál es el conflicto en este momento de la escena. Es una primera situación de conflicto. Es un plano breve porque está justamente focalizado en esa, negativa, ¿no? No puedo discutir de esto. Plano 5. Este. ¿Qué ocurre en el plano 5? Como que ya aceptan que no va a contar nada, entonces se relajan. No sé si se relaja mucho, pero hay una pausa, ¿no? Hay un silencio. No todos los silencios son relajamientos. Realmente a veces son en realidad peores que el relajamiento. Justamente lo Claro, opuesto. como para ese momento decir, bueno, hasta acá, pero probablemente después hagan Sí, hincapié nuevamente. están asimilando la negativa al otro de hablar, ¿no? Eso está Y hay claro. como un disgusto, porque también el que está atrás también como que suspira, Ujú. como que Este se renegando. mueve y se enciende un cigarrillo y el de atrás medio que se fastidia un poco. Y Harrison Ford lo mira como diciendo, dale, habla. ¿Me cuentan cuáles son los factores visuales de este plano? Un plano medio. Plano pecho, pero conjunto, ¿no? Porque tenemos a Sí. Harrison Ford. Y aquí sí tenemos una diferencia de foco. Fíjense, lo tenemos en foco a Harrison Ford y al otro más blandito de foco, ¿no? Está un poquito fuera de foco. Es un plano medio conjunto, plano pecho, medio conjunto. Una distancia media. ¿La altura? ¿Qué altura es? Seguimos viendo desde el punto de vista de Martin Sheen. Bien, O sea, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué altura es? Altura normal. Normal. Los ojos. Normal, perfecto. Porque está a la altura de la mirada, incluso del personaje este. Y El el ángulo ángulo frontal. frontal. Exacto. Fíjense, esta frontalidad, ¿a cuál frontalidad se asemeja? A la mirada de
Martin Sheen. No, Martin Sheen no mira nunca frontal. La del general, coronel. En general, Como Martin marcando Sheen, también esa misma jerarquía. claro. Más que la jerarquía, marcando el lugar de donde estamos observando. Acá estamos mirando desde el lugar de Martin Sheen, ¿no? Estrictamente casi desde el lugar de Martin Sheen. Y acá también. Bueno, eso es lo que decía. No, pero lo que estás diciendo no es justamente un plano frontal, porque Martin Sheen no tiene un plano frontal. Es oblicuo. La mirada de Martin Sheen nunca coincide con el punto de vista de la cámara. Ah, ¿Se entiende? Siempre sí, fuga. sí, sí, sí. Fuga para abajo, fuga para arriba, fuga para el costado, pero nunca coincide con una mirada a cámara. En cambio, esta sí. Esta es una mirada a cámara y esta también. Pero perdón, entonces ahí tengo una confusión. ¿El plano corresponde a la mirada de Martin Sheen o no? Sí, pero el O sea, factor es lo que visual no está. es. El factor visual ángulo no es frontal. Ah, Porque el factor visual es de este plano, no del plano de Martin Sheen. ¿Se entiende? Sí, en todo caso igual el plano, el ángulo frontal sería del que está fumando y el plano Claro. oblicuo sería del otro, del que está atrás. Claro. ¿no? Es frontal al personaje que es la figura en este plano, que es el personaje de Harrison Ford, aunque después se mueve y se va de cuadro, y el foco se va hacia atrás al personaje de blanco, que ya está fumando, porque lo vimos encender un cigarrillo apenas llegó Martin Sheen, y parece estar mirando un papel, no sé, una hoja. Y este es el plano 5. Este es el 6. Did you not work for the CIA and I... ¿Qué pasa aquí en el plano 6? ¿Por qué está este plano 6 aquí, en este lugar, en este momento? ¿Y qué relación tiene con los planos anteriores? ¿Se me escucha? Alexis, sí, se escucha perfecto. Genial. Yo diría que antes el personaje de Harrison Ford estaba dándole la espalda al personaje este misterioso que está atrás de él, Ujú. y ahora al moverse, y además, bueno, de que se prendió el cigarrillo y generó, digamos, como un silencio, como si ninguno de los tres personajes le cree, o sea, como que no está diciendo la verdad por ahora. Ujú. Parece que estos tres personajes están intentando interrogarlo aún más. Digamos, ¿no? Claro. Son como 3 contra 1. Si yo veo el Eso. plano así, es 3 contra 1. Sí, esta proporción como que la oposición se acentúa un poco más. De hecho, empiezan a preguntarle más específicamente ahora, ¿no? Claro, sí, como que lo aprietan aún más los tres juntos. Yo veo exactamente lo mismo. Exacto. Y fíjense, este plano, el 6, tiene un vínculo con el 5 muy, muy directo, que es la acción del personaje que se reubica, ¿no? Que se pone en otro lugar del espacio. Pareciera que por tamaño y porque justamente este plano es un plano muy similar al final del plano 1 en cuanto a composición, ¿no? Es muy probable que haya sido filmado todo en continuidad eso. Este plano 6 es lo suficientemente grande como para reubicar al personaje de Harrison Ford y entender dónde está, a dónde fue, ¿no? Porque en el plano 5 estoy contando su salida de cuadro, su salida del plano, chao, se va. Y este plano me viene a contar o a explicar a dónde va. ¿Mm? ¿Se entiende? Y hay una cosa que pasa en ese corte, que pasa también al principio de todo, antes de entrar
al, al lugar este, que es como que no es un corte por movimiento tan suave, ¿viste? No sé cómo explicarlo, pero al principio, si vas a los primeros dos planos, no de la escena, sino de antes de esta escena, que están afuera, Ujú. la puerta ya está abierta en un momento. Y acá pasa algo parecido, porque en realidad el movimiento, por lo menos como yo lo estoy viendo, no parece eh, un corte por movimiento tan preciso. Pero, ¿por qué movimiento decís? ¿El de Harrison Ford? El de Harrison Ford moviéndose en este plano que está pausado ahora, parece como que ya está terminando de llegar. Claro, sí. Lo que pasa es que en el plano 5 lo dejás de ver a Harrison Ford, no es un plano que ejecuta el corte en pleno Claro, es movimiento, verdad. ¿no? Sí. Se va de cuadro, chao, se fue, no lo veo más. De hecho, lo veo al de blanco. Es más, Claro. te diría yo que la pequeña discontinuidad que genera, la genera más por el tipo de blanco que por Harrison Ford. Porque fíjate el tipo de blanco de la hoja, cómo la tiene aquí y cómo pareciera que la va a apoyar ahí en la sillita o en el ataché que tiene adelante. Y fíjate cómo la tiene acá. Claro, sí, como que ya la tiene levantada. Ya la Sí, tiene en la nada, mano, quería nunca. generar como un vínculo Claro, entre eso y lo del fíjate, principio, ves que pero la es verdad. deja y ahí la tiene. En todo caso, si hay un elemento que no tiene estricta continuidad, es ese. Porque Harrison Ford lo dejamos de ver. En realidad no, no podemos hablar de discontinuidad de algo que no vemos. Ya lo vamos a ver bien en detalle cuando hablemos de raccord, Alexis. Eso ahí te voy a explicar bien en detalle cómo se construyen los raccords, justamente a través del corte, a través del movimiento, de la mirada y demás. Pero aquí, justamente, concentrémonos en la funcionalidad del plano, no tanto en el corte estrictamente, pero sí en la funcionalidad del plano y en el sentido de cómo está siendo utilizado aquí, en este lugar, en este momento, este tamaño de plano, para reubicar, ¿no? Reubicarnos a nosotros como espectador en relación al lugar en donde se encuentra ahora. El personaje que en el plano 5 se fue de la escena, ¿no? Se fue del plano. Acá nos cuenta a qué lugar de la escena se dirigió y cómo continúa con la... En realidad fue a buscar otra carpetita, ¿no? Para seguir con el interrogatorio. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con volver a mirar la escena de esta composición conjunta, general y conjunta, para entender qué sucedió con este personaje que se va de cuadro en el 5, en el plano 5, ¿no? Es justamente eso, es entender a dónde va. Bien, vamos al plano, este es el plano 6, veámoslo completo, vemos qué sucede, aquí en plano 6, Did you not work for the CIA and I-Corps? y vinculémoslo al plano 7. Did you not work for the CIA and I-Corps? No, sir. Did you not assassinate a government tax collector, Quan Tri Province, June 18th? ¿Qué pasa en el plano 6 y luego en el 7? Este ya es el 8. Este es el 6. Me preguntan si trabajó para la CIA del cuerpo 1. No, sir. Did you not assassinate? ¿No está más cerca que el plano 2 y 4 acá ya? Más que cerca, está como un poquito más angulado. Está como Claro, doblada la imagen, como que para que vea la frustración que tiene en la cara el actor. Digo, Sí, y más creo que está cambia el punto de vista, ¿no? Que vemos incómodo, ¿no? El personaje está incómodo porque encima le están preguntando si no es un asesino directamente, ya. No si está trabajando
en operaciones encubiertas y qué sé yo, le están diciendo, así que, che, vos mataste gente, mataste a este fulano, ¿no? Eso es un crecimiento, digamos, en cuanto a la tensión, al conflicto de la escena. Ya están como tensando la cuerda bastante los otros a través del interrogatorio que hace Harrison Ford, presionándole para que reconozca esas cosas, digamos. Que reconozca algo frente a 3 tipos que no conoce, que tienen más rango y más jerarquía que él. O sea, cualquier cosa que diga se le puede volver en su contra y se puede comer una corte marcial y le pueden mandar preso o fusilar, no sé. Esa situación pareciera ser que lo incomoda mucho al personaje de Capitán, ¿no? Y sigue negando. Ahora, en cuanto a tamaño, este plano, que es el plano 7, es bastante parecido a 2 y 4. La diferencia es que está un poquito más angulado hacia lo que sería el interior, no tanto el cortinado, ¿no? No tanto el cortinado, sino más. Aparecía que se corrió un poquito y ahí se corrió otro poquito más. En cuanto a tamaño es bastante parecido, tendría que ser como una posición de cámara Puede ser bastante igual. que responda a la nueva ubicación de Harrison Ford también, Sí. la Sí, de hecho, oblicuación que tiene. el ángulo oblicuo, sí. Eso, sí. De hecho, fíjate que al comienzo del plano, pareciera ser que lo está mirando a Harrison Ford. Fíjate, cuando Sí. arranca el plano 7, que hay como una pequeña mirada hacia arriba, ahí está mirando a Harrison Ford. Y en cuanto le pregunta eso, baja la mirada. Como no lo mira acá. ¿No? Está claramente incómodo, no está mirando a nadie, está perdiendo la mirada y negándose a responder algo que lo comprometería mucho. Después viene el plano 8, que es este plano, el plano del fulano de blanco que no tiene jerarquía militar aparente, parece más como un agente de la CIA, allá al fondo del espacio, y de vuelta, pareciera ser la posición de cámara que tenía el plano 5, ¿no? Cuando se fue Harrison Ford fumando, y estaba mirando el papel, ahora lo mira también, ¿no? Y fíjense, también es una mirada a cámara, también es frontal el plano, en su ángulo. También responde esta posición de cámara responde al punto de vista del personaje de Martin Sheen. Y fíjense, este es el 8, fíjense el 9. El 8 termina así, con él mirando a cámara. 9. Corte a el coronel que lo está mirando fijo, así como está clavando la vista. De acá a acá. Y después la desvía y lo mira al otro, y lo vuelve a mirar. Fíjense el 9. Este es 8, este es 9. Mira un poquito, lo vuelve a mirar. ¿Ven cómo se va tensando todo? ¿10? Sir, I'm unaware De of vuelta, any such primero activity or operation. Nor would I be disposed to discuss such an operation if it did in fact exist. Sir. El plano 10 es el plano más largo sobre el primer plano de el capitán, ¿no? Que de hecho da toda una explicación, luego de esa tensión da toda una explicación y cierra el diálogo. Dice, bueno, mire, no voy a... Si hubiese sucedido no se lo podría decir tampoco. No estaría autorizado a hablar. Cierra diálogo, o sea, bajó la cortina. No podemos seguir hablando de esto. También es un punto de vista
muy próximo, tanto como en 2, como en 4, como en 7, al protagonista de la escena. Que claramente es este capitán el protagonista, ¿no? Es sobre quién estoy más cerca, sobre quién más veo y tengo información emocional de cómo va vivenciando. Es sobre quién generalmente se focaliza la atención y desde dónde yo, espectador, percibo todo el espacio de la escena también, ¿no? Ya viene el plano 11, que es una gran pausa, hasta que se levanta el coronel. Y distiende un poco, o intenta distender un poco. I thought we'd have a bite of lunch while we talk. I hope you brought a good appetite, Captain. Bien. There is no way to tell his story without and if his Dejo de compartir. Y les voy a compartir otra cosa. Ustedes deberían estar viendo una pantallita blanca con angulitos y circulitos, letras, números. ¿La ven? Sí. Sí, sí. Bien, esa es una planta de cámara de los personajes y de las posiciones de cámara. Fíjense, contamos nosotros 11 fragmentos, ¿no? 11 tomas, 11 planos, perdón, de montaje. Pero fíjense que no son tantas ubicaciones de cámara. Es el traveling del ingreso a la posición final. Quizá acá podría haber un angulito más acá, hacia ese lado. El plano, la ubicación para el rostro del personaje del capitán, la ubicación para el plano aislado del coronel, y la ubicación para primero el teniente, que se va de cuadro, y aquel NN de blanco que está al final, ¿no? Son estas 4. Una pregunta, profe. Sí. Aunque el plano 2 y 4 tengan diferente angulación que el 7 y el 10, se pone, digamos, en la planta así nomás. O sea, solo una cámara, una posición ahí y bueno. Sí, porque son todas pequeñas correcciones de puesta en escena de cuando se fue moviendo este fulano. Claro. Pero en realidad, así se filmó. Se ubicó la cámara en estos 4 lugares. Y así llegó a la sala de montaje, la escena, dividida en estas 4 ubicaciones. No sé la cantidad de tomas que habrán hecho de cada plano, ¿no? Pero quizá esto que vos marcás, Alexis, tiene que ver con que probablemente esta posición de los planos 2, 4, 7 y 10 respondan a tomas distintas, quizá. Pero eso, ¿quién podrá saberlo, no? Si no lo están montando. Por ahí son planos, es el mismo plano, pero de tomas distintas, quizá de una con más cortina y otra con más biblioteca, ¿no? Entonces, ahí lo que es interesante de ver, de percibir el diagrama en planta y compararlo con el armado final de la escena, es que uno toma real dimensión de cómo operó la planificación, ¿no? Y el posterior montaje. Fíjense, nomás, contando la cantidad de veces que participa cada posición de cámara, uno se da cuenta de cuál es el punto de interés más fuerte, ¿no?
claramente el capitán, pues de los 11 planos que hay en la escena, 4 se los lleva el capitán. Después, en cantidad, 3 se lo lleva el inicio, el centro exacto y el final de la escena. El inicio para ubicarme en el espacio, el centro para reubicar al teniente y el final para el movimiento del coronel. Y después, en orden de jerarquía, el coronel, que se lleva 2, solo y exclusivamente él. Y después estos 2 que se llevan. Uno, un momentito en que sale el teniente y queda en un segundo plano este de blanco, y otro que sí, el de blanco tiene su propio plano con mirada a cámara, que es la ubicación número 8, ¿no? Ahí tienen todas las jerarquías, ahí tienen el peso dramático que cada personaje tiene en la escena de acuerdo a cómo participa en la escena, ¿no? Y tiene claro uno también cómo está dispuesto, o cómo estuvo al menos dispuesto en el espacio, para entender cómo incide eso en la forma y en la ubicación del espectador en el espacio de la escena. Les dejo mirando esto un segundito, ya vengo, tengo que abrir una puerta acá en mi casa. Ya vengo, ¿eh? Bien. Hay algo ahí que tiene que ver con este segundo aspecto que me interesaba que pensemos, que son las duraciones de los planos. Dejo de compartir esto. Que son las duraciones de los planos, que justamente ponen el foco en extensiones largas cuando hay algo que se va transformando, como por ejemplo el movimiento de cámara, ¿no? Entonces yo voy lentamente asimilando lo que va sucediendo en la escena, porque el encuadre se va transformando todo el tiempo, ¿no? O duraciones extensas, como por ejemplo en el plano número 10, que es el plano corto, final, para el capitán, cuando hace todo un speech de excusarse, tener que responder porque esa situación de tensión ya lo tiene como demasiado comprometido con lo que puede llegar a decir, que de alguna manera es también reconocer que sí, es verdad todo lo que están diciendo nosotros, pero que no lo puede decir, ¿no? Y después duraciones más breves, para pequeñas miradas o intervenciones de diálogo, y otras que tienen que ver con pequeñas pausas, ¿no? Como el momento de la reubicación del personaje del capitán, ¿no? Fíjense que no todos los planos duran exactamente lo mismo, sino que están más bien ligados a una pequeña parte de la historia que cuentan. A veces más extensa, a veces más breve. La escena en sí que ustedes vieron dura 1 minuto 40 segundos. Que
que no es una escena muy extensa, pero nos cuenta, digamos, algo. Recuerden que es una parte de la escena, ¿no? No es la escena en su totalidad. Bien. Bueno. ¿Algún comentario o algo que quieran marcar en relación a esto que vimos recién? Que no haya quedado claro. O que haya sido confuso. Una consulta respecto a esto último. Si bien no creo justamente que haya, más por los videos también que nos venían compartiendo y todo, que haya como una fórmula exacta, pero sí medio esto, ¿no? Como cuando entendemos que tenemos que dejar que un plano sea más largo, cuando uno más corto, o sea, después de estas cosas tal vez más concisas, que es el diálogo, el intercambio de miradas o algo por el estilo. ¿Hay como así como algún parámetro o no? Es una cuestión más de tal vez de sensación. No, sí, hay un parámetro no objetivo, sino que refiere a lo que está pasando en la escena, ¿no? A nivel carga dramática y a nivel expresión del personaje, que obviamente vos debés interpretar. Al montar estás interpretando la escena, de alguna forma. Estás interpretándola a nivel que le vas a brindar al espectador el tiempo para que extraiga algún tipo de idea de eso que ve. Entienda algo en concreto. Depende qué es lo que vos estás considerando es relevante o importante que el espectador comprenda o entienda, es que vas a extender o acortar el plano en función de lo que estés viendo como contenido ahí dentro del plano, ¿no? Como lo que efectivamente percibas es relevante o interesante. Generalmente cortar un plano es limitarlo, ¿no? Es decir, bueno, hasta acá. Pero cuando decís hasta acá es porque consideras que en ese momento hay algo que concluye, hay una idea que queda dibujada y queda clara hasta ese momento precisamente del plano. Si seguís extendiendo, ya quizás se diluye la idea. O empieza a ser confusa porque empiezan otros elementos a ser percibidos en el plano. Lo que no quiere decir que después vuelvas a utilizar esa misma posición de cámara o ese otro pedacito de toma en otro orden, en otra ubicación, y lo hagas a la manera como está fragmentado, por ejemplo, en este caso, la cantidad de planos que tiene la posición de cámara para el Capitán Willard, ¿no? Que interviene 4 veces en la escena. Son 4 planos distintos. Cada uno de los planos del Capitán, por más que sea la misma posición de cámara, cada uno de los planos del Capitán cuentan cosas distintas en la escena. Al comienzo responde los saludos. Después niega una cosa que le propone. Después vuelve a negar con mayor incomodidad. Y al final explica por qué no va a seguir hablando. Cada vez que aparece el Capitán, cuenta algo igual. De ese estilo. En mayor o en menor proporción. Pero es distinto como lo está diciendo. Es distinto su participación dentro de la escena. Entonces, vos me preguntás si hay algún tipo de parámetro para evaluar. Bueno, sí, el parámetro siempre refiere a lo que esté sucediendo dentro de la escena y que vos interpretes está sucediendo dentro de la escena y que el espectador tenga que tener claro. A veces tomar la decisión de un corte implica justamente clarificar.
El espectador entiende algo concreto, algo preciso. Y estás cortando para que no siga mirando otras cosas que puedan llegar a como a confundir. Y aparte, a veces cortar un plano no es hacerlo breve, es poner el límite quizá y darte cuenta que el límite está justamente, o lo expresivo del plano está justamente en un tiempo largo. No hiperfragmentado, sino un tiempo largo en donde el espectador tiene todo un tiempo de apreciación, quizá de una situación de conflicto del personaje, una duda, o algo que parece que va a hacer y no hace. ¿No? Entonces el espectador espera que haga algo y quizá finalmente lo hace o finalmente no puede hacerlo. No existe una duración de un plano estándar. Un plano dura hasta que se agota, por decirlo de alguna manera. Y se agota cuando ya no es más expresivo en relación a esa idea que querés que el espectador perciba, ¿no? Obviamente eso responde al guión, eso puede estar escrito, pero vos tenés que tener la suficiente sensibilidad para darte cuenta cómo eso escrito está expresado en la interpretación del actor o de la actriz, dentro de la toma, ¿no? Porque obviamente el actor y la actriz no trasladan literalmente lo que está escrito, digamos, lo llenan y lo cambian de naturaleza, casi, ¿no? Lo interpretan. Sí, pues pienso que una espera se puede contar o en un plano entero largo, digamos, de la espera, o también se puede fragmentar en pequeños planitos que den la sensación de paso de tiempo de esa espera. Digo, no hay como una fórmula. Bueno, sí, ahí tenés dos diferencias, ¿no? Si la espera, si vos como editora tenés que, o querés que el espectador perciba el paso del tiempo por acumulación de tiempo, es una cosa, o si querés que finalmente extraiga la idea de que pasó mucho tiempo, es otra. Si querés que lo sienta esperando, o si querés que entienda que esperó mucho. Son dos cosas distintas. ¿Querés que el espectador vivencie la espera? ¿O querés que la comprenda? Solamente, a nivel información. ¿No? Te diría yo que es más una carga informativa o emotiva. Generalmente la decisión está justamente en priorizar alguno de estos aspectos, de información o emoción. ¿Querés dar la información o querés vivenciar lo que ocurrió? O sea, para vivenciarlo sería mucho mejor que sea un plano entero de esa espera y no quizá una persona sentada y ver, no sé, sus manos, sus ojos, su mirada yendo para un lado o una acción. Sería mejor verla sentada en un plano general. Puede ser, no sé, o en un plano entero, o lo suficientemente corto como para que entiendas y veas cómo espera. Obviamente eso lo tenés que decidir en función de lo que tengas a disposición, ¿no? A la hora de montar. Bien. Bueno, yo en la próxima hora voy a habilitar una nueva clase y voy a dejar una actividad en un foro, del cual tienen que participar, obviamente, para registrar su asistencia, y es una actividad que tiene que ver con el análisis de un fragmento de una película, que es La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel. Es una escenita muy breve, tiene 4 planos nomás, pero van a tener que pensar todos esos aspectos que estuvimos viendo hoy, por ejemplo, en esta escena de Apocalipsis, ¿no? Cómo están incidiendo los factores visuales en ciertos planos, ¿no? Yo les pido que lo indiquen en ciertos planos, no en todos. Igual no tienen muchos planos, son
muy pocos planos. Pero tiene una carga dramática interesante la escena para que ustedes puedan como no solamente entender y darse cuenta la forma y poder explicar la forma en que eso está construido en el armado de la escena, ¿no? Lo van a ver ahí en el EVA, como clase número 3, creo. ¿No? Un segundito. Sí, clase número 3. Y ahí van a poder desarrollar la actividad. Y bueno, y nos vemos la clase que viene, el miércoles próximo. Aquellos que vengan a la comisión 1, mañana a la mañana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe, nos gracias. vemos. Que tengan buena semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.